La corona cayó en la cabeza equivocada. La multitud rugió, las antorchas ardían, y Charlotte no gritó, ni siquiera se inmutó. Simplemente se quedó allí bajo la lluvia, con la mano de un niño en cada una de las suyas, viendo al hombre que amaba colocar un futuro sobre los hombros de su hermana como si fuera la cosa más simple del mundo. Viven sonrió. El rostro de William permaneció como una piedra. Y entonces, en medio de los vítores, en medio del fuego y el ruido y la celebración, los ojos de William se movieron lentamente, deliberadamente, hacia Charlotte. No hacia su nueva reina, no hacia la multitud, no hacia los representantes de las 7 manadas que observaban desde la plataforma. Hacia ella, hacia los tres, de pie bajo la lluvia como algo que él ya había decidido perder. Sostuvo la mirada por exactamente 3 segundos. Luego la apartó. La mano de Charlotte se apretó alrededor de los dedos de sus hijos. Se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad. Un niño a cada lado, 3 pares de pasos desapareciendo en la hierba mojada. Y nadie la detuvo. Nadie la llamó, nadie siquiera miró. Pero en algún lugar de esa multitud, una persona se había quedado muy, muy quieta. Y estaba sonriendo. La lluvia llegó a Everglades Ridge como siempre lo hacía en el sur de Florida. Sin disculpas, sin previo aviso, en grandes cortinas plateadas que convertían el pantano en algo prehistórico y vivo. Había estado lloviendo durante 3 días cuando comenzó la ceremonia de unión. Esa debería haber sido la primera señal. Los ancianos de las manadas de 6 de los 7 territorios habían murmurado al respecto en voz baja, intercambiando miradas a través del gran patio de piedra de la fortaleza Blackthorn. Una ceremonia de unión bajo la lluvia no era algo sin precedentes, pero 3 días consecutivos de lluvia, comenzando la mañana en que se enviaron las invitaciones. Eso era algo que los miembros más antiguos de la manada sentían en sus huesos. Era la tierra hablando. Era el pantano, en su antigua e indiferente manera, registrando su protesta. Nadie canceló la ceremonia. Charlotte estaba en el borde exterior de la multitud, exactamente donde siempre se paraba en reuniones como esta. Lo suficientemente lejos para verlo todo. Lo suficientemente cerca para que a nadie se le ocurriera mirarla. Llevaba su capa al azul, la de color azul marino oscuro, con el broche de plata en el cuello, porque era lo único que poseía que se sentía como una armadura. Ellie estaba a su izquierda, su pequeña capa marrón empapada en el dobladillo por los charcos que había pisado en el camino desde la cabaña. Rose estaba a su derecha, inusualmente silenciosa, sus rizos rubios aplastados por la lluvia, sus ojos grandes y moviéndose entre la multitud como lo hacen los ojos de un niño cuando sienten que los adultos a su alrededor están representando algo que no entienden del todo. Charlotte lo entendía perfectamente. Había pasado 18 meses entendiendo exactamente lo que significaba esta ceremonia, cómo se vería, lo que le costaría. Había construido su comprensión en silencio, de la manera en que construía todo, cuidadosamente, sin dejar que nadie viera su trabajo. Había leído todos los relatos de ceremonias de unión que pudo encontrar en la sala de archivos de la fortaleza, en las 3 ocasiones en que se le había permitido entrar. Había hablado con la anciana Petra, la mujer más vieja de la manada del tercer territorio, que había asistido a 11 de estas ceremonias y describió cada una con el lenguaje preciso y poco sentimental de alguien que había visto cómo terminaban estas cosas. Ella lo había sabido. Se dio cuenta ahora, durante al menos 6 meses. Lo había sabido y no se había ido. Y esa era la parte de esto que pasaría el resto de su vida tratando de entender sobre sí misma. Las antorchas estaban encendidas a ambos lados de la plataforma de piedra. Había docenas de ellas, montadas en postes de hierro clavados en la tierra húmeda, ardiendo calientes y anaranjadas a pesar de la lluvia. Algún tipo de acelerante de la manada empapaba la madera, supuso, porque nada natural debería arder con tanta terquedad en un aguacero. El efecto era dramático y antiguo y completamente intencional. Las antorchas arrojaban luz en movimiento sobre la multitud, sobre los soldados y guerreros reunidos en posición de firmes a lo largo del perímetro, sobre los rostros de los 7 representantes de las manadas de pie
en una disposición formal en el lado izquierdo de la plataforma y sobre William. Él estaba en el centro del escenario de piedra con su atuendo ceremonial negro y dorado, una figura tan compuesta y quieta que parecía algo tallado en lugar de algo vivo. Su cabello oscuro estaba húmedo, su mandíbula estaba apretada, sostenía la corona. Algo simple en realidad, para todo el peso que llevaba. Una diadema de plata labrada con 3 piedras verdes que igualaban el color de los Everglades al mediodía. Y miraba a la multitud reunida con la expresión que Charlotte había llegado a considerar como su cara de armadura. Ilegible, impenetrable, el rostro de un hombre que había decidido hace mucho tiempo que al mundo no se le permitiría saber qué se movía dentro de él. Charlotte sabía lo que se movía dentro de él, o eso había creído. La multitud se abrió mientras Viven era escoltada hacia adelante. Y aquí estaba la cosa sobre Viven, la cosa que hacía que esta crueldad particular fuera tan exquisitamente completa. Era genuinamente hermosa, no de una manera barata o artificial. Era de cabello dorado y extremidades largas, y se movía con la gracia inconsciente de alguien que había pasado toda una vida siendo observada y simplemente había hecho las paces con ello. Vestía de blanco y crema, capas de ello, e incluso empapada por la lluvia, parecía sacada de una pintura. Sonreía, la sonrisa leve y controlada de alguien que intenta parecer humilde por algo que ha deseado durante mucho tiempo. Charlotte vio a su hermana caminar hacia la plataforma. Sintió la mano de Eli apretarse en la suya. Él tenía 3 años y no entendía de ceremonias, pero entendía el cuerpo de su madre como siempre lo hacen los niños pequeños. La respiración contenida. La quietud que no es calma sino su opuesto preciso. Se apretó contra la pierna de ella y no dijo nada. William descendió 2 escalones de la plataforma mientras Viven se acercaba. Protocolo de la manada. El rey alfa se encuentra con su compañera elegida a mitad de camino. El simbolismo era antiguo. Vengo a ti, elijo venir a ti. La elección es mía y la hago públicamente ante todos los testigos que importan. Colocó la corona en la cabeza de Viven. La multitud estalló. 7 manadas, cientos de lobos, un rugido que rebotó en los muros de piedra de la fortaleza Blackthorn, rodó por el pantano y desapareció en la lluvia. Charlotte lo escuchó como si estuviera bajo el agua, amortiguado, distorsionado, llegando un poco después de la imagen, como el trueno después del relámpago. Bienvenidos de nuevo al canal, mis queridos amigos. Antes de adentrarnos más en la historia, por favor tómate un momento para suscribirte, darle un me gusta a este video y decirme en los comentarios desde qué país estás viendo. Tu apoyo significa un mundo para mí y me ayuda a traerte aún más historias emocionantes. Créeme, no querrás perderte lo que viene a continuación. Ahora, sumerjámonos en la historia. Los ojos de William encontraron los de ella. No sabía cómo, en esa multitud, en ese caos con cientos de rostros entre ellos, pero lo hicieron. Siempre lo habían hecho. Esa había sido una de las primeras cosas que notó de él. En la reunión de pleno verano en Tampa hace 2 años, él podía encontrarla en cualquier habitación. Ella había pensado, tontamente, que eso significaba algo. Le sostuvo la mirada. Quería que la viera claramente, no a la Charlotte compuesta y cuidadosa que nunca pedía nada, sino a la real, la que estaba de pie bajo la lluvia con sus hijos sujetando sus manos, viéndolo darle a su hermana la vida que debería haber sido suya. Quería que él se llevara esa imagen. Quería que le costara algo. Luego se dio la vuelta. No corrió. Correr habría atraído la atención, y Charlotte había planeado esto con demasiado cuidado como para que una salida emocional lo arruinara. Caminó con paso firme y deliberado por los bordes exteriores de la multitud, entre los postes de las antorchas, más allá de la línea de soldados de la manada que observaban la plataforma, y no las sombras. Caminó la media milla de regreso a la cabaña en el extremo sur de la finca, las botas de los niños chapoteando en los charcos del camino de grava. El sonido de la celebración todavía audible detrás de ellos, haciéndose más pequeño con cada paso. Dentro de la cabaña, no dudó. Las maletas ya estaban hechas. Habían estado hechas durante 2 días, escondidas debajo de la cama
en 2 bolsas de lona y una mochila. Ropa, documentos, dinero en efectivo que había estado retirando en pequeñas cantidades durante 3 meses. Y la única cosa que se negó a dejar atrás, una pequeña pintura de acuarela que Ellie había hecho de su familia. 3 figuras con trazos temblorosos, una alta con cabello naranja, 2 pequeñas, todas tomadas de la mano. Ninguna cuarta figura. Incluso a los 3 años, Ellie había pintado la verdad de su vida tal como era en realidad. Cambió a los niños a ropa seca. Los envolvió de nuevo en sus capas. Miró alrededor de la cabaña por última vez. Los dibujos de crayones de Rose todavía clavados sobre el pequeño escritorio, la colcha hecha a mano en la cama de Ellie, la única gardenia blanca en un vaso de agua en el alféizar de la ventana de la cocina. La que había encontrado en el asiento de su coche hace 4 días, la última que William le había dejado. La dejó donde estaba. Luego recogió las maletas, tomó las manos de sus hijos y salió a la lluvia. Había memorizado la ruta. Carretera de servicio hacia el sur a través de la parte trasera de la finca por donde iban los vehículos de mantenimiento, pasando la compuerta de inundación y saliendo a la carretera del condado donde había arreglado un coche. Pagado en efectivo, registrado a un nombre que no era el suyo, a través de un contacto que había cultivado cuidadosamente durante los últimos 3 meses. La conductora, una mujer llamada Beth, que dirigía un servicio de transporte privado desde Homestead y no hacía preguntas porque Charlotte le pagaba lo suficiente para que no las hiciera, estaba esperando exactamente donde había dicho que estaría. Motor en marcha, faros apagados. Charlotte cargó las maletas, abrochó a los niños en el asiento trasero, se sentó en el delantero y cerró la puerta detrás de ella. «Al aeropuerto», dijo. Beth se incorporó a la carretera del condado sin decir una palabra. En el espejo lateral, las antorchas de la fortaleza Blackthorn, hacerse pequeñas y anaranjadas en la oscuridad, ardiendo tercamente bajo la lluvia, retrocediendo detrás de ella de la manera en que las cosas retroceden cuando entiendes que nunca más las volverás a ver. No lloró, no lloraría por mucho tiempo todavía, no hasta que estuvieran en el avión, no hasta que estuviera en algún lugar sobre el Golfo de México a las 2 de la mañana con sus hijos dormidos sobre su regazo, y miró el rostro de Rose a la tenue luz de la cabina y pensó, se parece a él, se parece tanto a él y siempre lo hará, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Y no lo cambiaría si pudiera porque son lo único bueno que salió de amar a alguien que no me eligió. Fue entonces cuando lloró, en silencio, sin despertarlos, presionando su rostro contra la fría ventana ovalada mientras el golfo se extendía negro y plateado 40,000 pies más abajo. Por la mañana Charlotte Edwin había desaparecido y William Richard estaba en la cabaña vacía, mirando los dibujos de crayones de Rose, todavía clavados en la pared. Se quedó allí durante mucho tiempo, el tiempo suficiente para que su beta, un hombre de hombros anchos llamado Fletcher, apareciera en el umbral detrás de él y no dijera nada. Porque Fletcher conocía a William desde hacía 15 años y entendía que había momentos en que las palabras eran una intrusión. Finalmente William extendió la mano y desclavó uno de los dibujos de la pared. Una pequeña figura con cabello naranja sosteniendo las manos de 2 figuras más pequeñas. 3 personas. Ninguna cuarta figura. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Encuéntrala, dijo. Su voz era muy baja. Ese era siempre el registro más aterrador. William en voz alta era autoridad. William en voz baja era algo completamente diferente. Fletcher ya se estaba moviendo antes de que la frase terminara. Y en algún lugar sobre el Golfo de México, en la oscuridad entre Florida y lo que viniera después, Charlotte Edwin abrazó a sus hijos dormidos y se hizo una única promesa. No nos encontrará. Y si lo hace, haré que desee no haberlo hecho. No tenía idea, todavía no, de cuánto la necesitaba él para ser encontrada. No tenía idea de lo que esperaba al otro lado de esta desaparición. No tenía idea de que la corona que él había puesto en la cabeza de su hermana no era una carta de amor para Viven. Era un movimiento de ajedrez, y Charlotte, la brillante, cuidadosa y devastada Charlotte, acababa de salirse del tablero por completo, llevándose sus piezas más importantes con ella.
El cielo fuera de la ventana ovalada comenzó a aclararse en los bordes. Un nuevo día estaba llegando, y sería el primer día de una guerra que ninguno de los dos había planeado librar. Dime, si fueras Charlotte, de pie bajo esa lluvia, viendo al hombre que amas coronar a tu hermana, ¿te habrías quedado o habrías huido? Deja tu respuesta en los comentarios porque la respuesta importa más de lo que crees, y lo que sucede a continuación te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre William Richard. La primera regla para desaparecer, había aprendido Charlotte, era que no podías pensar como tú misma. Tenías que pensar como la persona que te buscaba. Había pasado 3 meses haciendo exactamente eso. Sentada en la pequeña mesa de la cocina en la cabaña después de que los niños se durmieran, con un bloc de notas legal frente a ella, trazando un mapa de cada recurso al que William Richard tenía acceso y cada método que desplegaría en el momento en que se diera cuenta de que ella se había ido. Lo había hecho de la manera en que hacía todo, metódicamente, sin sentimentalismos, tachando opciones a medida que las neutralizaba. Teléfono desechable comprado en efectivo en un Walmart en Fort Myers. Listo. Coche registrado con una identidad falsa. Listo. Vuelo reservado con una variación de su segundo nombre usando una identificación secundaria que había obtenido a través de canales de los que nunca hablaría. Pagado en efectivo en una agencia de viajes en Coral Gables que milagrosamente todavía existía en la era de Internet. Listo. No estaba huyendo a ciegas. Estaba huyendo con un plan, pero los planes, estaba a punto de descubrir, tenían una forma de encontrarse con la realidad y perder. Fletcher Gaines había sido el beta de William durante 15 años, y en ese tiempo había encontrado a 11 personas desaparecidas, recuperado 3 activos robados de la manada, rastreado a un lobo solitario desde Jacksonville hasta la frontera de Tennessee en menos de 48 horas, y una vez localizó a un anciano de la manada secuestrado solo por el olor en un patio de contenedores de envío en Savannah. No era bajo ninguna medida razonable el tipo de obstáculo que planeabas y luego olvidabas. Estaba en el estacionamiento del depósito de servicio de Homestead a las 6:17 de la mañana, café en mano, mirando las huellas de los neumáticos en el barro que la lluvia de la noche había ablandado hasta convertirlo en algo casi geológico. Legible si sabías cómo leerlo. Él sabía cómo leerlo. Vehículo privado, le dijo a la joven de la manada que estaba a su lado. Una mujer delgada y de ojos agudos llamada Greta, que se había unido a la división de seguridad de la fortaleza hace 8 meses y todavía estaba demostrando su valía. No registrado en la manada. Conductora única, 3 pasajeros. 2 de los pasajeros eran pequeños. Se agachó, estudiando la variación de profundidad en las huellas. Llevaba peso en el lado del pasajero. Maletas. Empacó pesado. Greta lo anotó, hacia el sur, por la carretera del condado hacia el sur. Fletcher se puso de pie. Miró en esa dirección. La carretera se curvaba alrededor de un grupo de cipreses y desaparecía, lo que significa que no se dirigía a la interestatal. No directamente. Se dirigía a algún lugar donde pudiera hacer una transición, donde pudiera cambiar de vehículo o tomar algo que no dejara un rastro de papel. Aeropuerto, sugirió Greta. Demasiado obvio. Fletcher terminó su café. Pero sí, solo que no Miami. Sabría que tendríamos Miami vigilado en una hora. Pensó por un momento, repasando lo que sabía sobre Charlotte Edwin, que era más de lo que la mayoría de la gente en la fortaleza sospechaba. La había observado en silencio y sin agenda durante casi 2 años, no porque William se lo hubiera pedido, sino porque Fletcher era un beta, y el trabajo de un beta era ver lo que el alfa no podía permitirse ver. Lo que había observado sobre Charlotte era esto. Era la persona más silenciosamente inteligente en cualquier habitación en la que entraba. Nunca tomaba una decisión sin antes considerar sus consecuencias 3 pasos adelante, y se había estado preparando para esta noche durante mucho más tiempo de lo que nadie se había dado cuenta. Fort Lauderdale, dijo. O Tampa. Conduciría hacia el norte o hacia el este, no hacia el sur. Y lo haría durante la noche, cuando el tráfico es escaso y las cámaras están...
Hizo una pausa. Greta, revisa todas las cámaras de peaje entre aquí y Fort Lauderdale, de medianoche a las 4 de la mañana. Busca un sedán discreto, conductora mujer sola, 2 niños pasajeros. Podrían ser docenas de vehículos. Podría ser, asintió Fletcher, ya caminando de regreso a su camioneta. Empieza con los que pagaron en efectivo. Estaba en su camioneta y en movimiento en 90 segundos. En el asiento del pasajero su teléfono vibró. Lo miró. William respondió sin apartar la vista de la carretera. Ya estoy en ello, dijo. Un silencio al otro lado. Luego, los niños. Lo sé, Fletcher. La voz de William era del tipo silencioso. El tipo que significaba que la conversación había terminado antes de empezar, que el resultado ya se había decidido y simplemente estaban trabajando hacia atrás desde él. Tráelos a casa. Lo haré, dijo Fletcher. Y luego, porque conocía a William Richard desde hacía 15 años, y porque algunas cosas necesitaban ser dichas, incluso si caían mal. Ella no es una renegada. No es una amenaza. Hagas lo que hagas cuando la encuentre, recuérdalo. La línea se quedó en silencio por un momento. Encuéntrala primero, dijo William. Luego discutiremos lo que recuerdo. La llamada terminó. Fletcher condujo hacia el norte en la gris mañana de Florida, los cipreses pasando borrosos por sus ventanas, el olor a lluvia todavía pesado en el aire. En su pecho, algo complicado se movió. La particular incomodidad de un hombre leal que sospecha que la persona a la que sirve ha cometido un error tan grande que la lealtad por sí sola no puede arreglarlo. Lo reprimió. Condujo. Charlotte estaba en Pensacola al mediodía. No había planeado ir a Pensacola. Su plan los había llevado a través de Fort Lauderdale a un vuelo regional a Atlanta y desde Atlanta a un destino que había seleccionado hace 3 meses con la misma lógica cuidadosa que aplicaba a todo. Una ciudad de tamaño mediano en un estado con el que no tenía conexiones conocidas, donde había arreglado a través de un servicio de reubicación un apartamento amueblado bajo un nombre falso, donde la presencia de la manada de lobos era mínima, donde el rey alfa de los territorios del sureste no tenía jurisdicción ni aliados. Pero Rose se había enfermado en el camino. No dramáticamente, no peligrosamente, solo la miseria particular de una niña de 2 años con fiebre, sonrojada y gimiendo en el asiento trasero, su pequeño cuerpo irradiando calor a través de su capa. Charlotte se había detenido en la primera área de descanso de la Interestatal 75, sintió la frente de Rose, miró el rostro sonrojado y los ojos vidriosos de su hija, y tomó la única decisión que una madre podía tomar. Necesitaban detenerse. Necesitaban una habitación. Necesitaban Tylenol para niños y un paño fresco y una noche completa de sueño. Nada de lo cual estaba disponible a 30,000 pies sobre el Golfo de México. Encontró un motel en las afueras de Pensacola que aceptaba efectivo y no requería identificación si pagabas 2 noches por adelantado. Acomodó a los niños en la habitación, él y solemne, y con los ojos muy abiertos, palmeando la mano de su hermana con la grave ternura de un niño de 3 años que había decidido que era responsable de algo, y se sentó en el borde de la cama y recalibró. Fort Lauderdale estaba descartado. El vuelo se había perdido. Su ruta cuidadosamente construida ahora tenía un agujero y necesitaba construir alrededor del agujero sin dejar un patrón que Fletcher pudiera leer, porque ella sabía sobre Fletcher. Siempre había sabido sobre Fletcher. Él era la parte de su plan que más le había asustado. Abrió su teléfono desechable y pasó 40 minutos trazando una nueva ruta. Nuevo vuelo, diferente aerolínea, saliendo del aeropuerto regional de Pensacola en 2 días si Rose estaba lo suficientemente bien para viajar. Nueva ciudad de conexión, nuevo destino final. Tenía suficiente efectivo. Tenía suficiente de todo excepto tiempo, que era el único recurso que Fletcher también estaba gastando. Miró su teléfono por un largo momento después de terminar. Luego lo apagó y quitó la batería. En la otra cama, Eli se había acurrucado alrededor de su hermana dormida como un pequeño y decidido escudo. Charlotte los observó a ambos a la tenue luz de la tarde que entraba por las cortinas del motel.
La respiración de Rose se había estabilizado. La fiebre estaba bajando. Pensó en William, no en la ceremonia. Había guardado eso, archivado en la parte de sí misma que no iba a abrir en este momento, porque no podía permitirse ser destruida por ello ahora. Pensó en William el padre, William agachado en la hierba alta junto al agua, en el borde de la finca, sosteniendo las manos de Eli, mientras el niño daba sus primeros pasos reales. Ambos riendo. Ella había observado desde la puerta de la cabaña y había pensado, ahí está. Ahí está el hombre debajo del alfa. Ahí está el que yo... Cortó el pensamiento. Pensó en cambio en lo que haría William cuando Fletcher encontrara el rastro de Pensacola. Porque lo encontraría, lo sabía. La única pregunta era cuánta ventaja tenía y si podría moverse lo suficientemente rápido cuando llegara el momento. La habitación del motel estaba en silencio, excepto por la unidad de aire acondicionado que traqueteaba debajo de la ventana y el sonido distante de los camiones en la interestatal. Charlotte se recostó en la cama sin meterse bajo las sábanas, con los ojos en el techo manchado de agua, su cuerpo agotado de una manera que iba más allá de lo físico. Tenía una ventaja, se dijo a sí misma, una ventaja que Fletcher, con toda su habilidad, no podía superar. Él estaba cazando a una mujer que había observado desde fuera. Ella estaba huyendo desde el interior de su propia vida. Sabía cosas sobre sí misma que ningún rastreador podría leer en una huella de neumático o en una cámara de peaje. Sabía cómo pensaba. Conocía sus patrones y en este momento estaba desmantelando activamente cada uno de ellos. Se permitió 6 horas de sueño. Puso una alarma mental. Siempre había sido capaz de hacer eso. Despertar a los pocos minutos de una hora prevista. Uno de los pequeños y fiables turcos de su cuerpo en los que había aprendido a confiar. Cuando abrió los ojos a las 8 de la noche, la fiebre de Rose había bajado y alguien estaba llamando a la puerta de la habitación del motel. Charlotte se puso de pie antes del segundo golpe. Se apretó contra la pared junto a la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Eli estaba sentado en la cama, mirándola con ojos grandes y quietos. Se llevó un dedo a los labios. Él la sintió solemne, silencioso, su pequeño niño serio. Miró por la mirilla, una empleada del motel, una mujer joven, con un carrito lleno de toallas, con aspecto aburrido y vagamente molesto, llamando a cada puerta de la fila. Charlotte soltó un suspiro tan fuerte que le dolió. «No, gracias», gritó a través de la puerta. «Estamos bien». El carrito siguió adelante. Se quedó de espaldas a la pared por un momento, con los ojos cerrados, recuperando el control de los latidos de su corazón. Luego miró a Eli. «¿Estás bien, amigo?» Él consideró esto con la gravedad que aplicaba a la mayoría de las preguntas. «¿Nos estamos escondiendo?», preguntó. Cruzó la habitación, se sentó a su lado en la cama y le pasó el brazo por los pequeños hombros. «Estamos en una aventura», dijo. Él pensó en esto. «¿Papá sabe que estamos en una aventura?» La palabra la golpeó como un puño en el esternón. Mantuvo su rostro inmóvil. «Todavía no», dijo con cuidado. «Pero lo sabrá». Se dio cuenta de que era lo más cierto que había dicho en todo el día. William lo sabría. William ya lo sabía. Esa era la forma del problema y ninguna cantidad de planificación cuidadosa lo cambiaba. Miró a su hija dormida. Miró a su hijo solemne y vigilante. Tomó una decisión. Pensacola estaba comprometido. No porque Fletcher lo hubiera encontrado, sino porque ella se había detenido aquí. El comportamiento no planificado e impredecible dejaba rastros impredecibles. Necesitaba irse por la mañana. Con fiebre o sin fiebre. Con nueva ruta o sin nueva ruta. Conduciría hacia el norte. Cruzaría la frontera estatal hacia Alabama antes del amanecer. Recogería un nuevo vehículo en Mobile. Abandonaría el actual en algún lugar donde no lo encontrarían en días. Y tomaría un autobús. No un avión. Todavía no. A una ciudad lo suficientemente grande como para desaparecer mientras reconstruía la siguiente etapa de la ruta. Era más lento de lo que había querido. Era más desordenado, pero era sobrevivible. Empezó a moverse a medianoche. Fletcher encontró el motel a las 6 de la mañana siguiente. Se paró en el estacionamiento y miró el espacio donde había estado el coche, visible en la grava,
el patrón de compresión particular de un vehículo estacionado durante varias horas, y miró el número de la habitación que la recepción le había dado a regañadientes, después de que mostró credenciales que hicieron que los ojos del gerente nocturno se pusieran de cierta manera. Y se quedó allí, a la luz de la mañana del condado de Mobile, y sintió dos cosas simultáneamente. La primera fue admiración profesional. Se había movido en la noche, limpia y rápida, y no había ido al sur como sugeriría el instinto, ni al norte como sugeriría la lógica primero. Había ido al noroeste, hacia Alabama, lo cual era una finta, lo que significaba que ya entendía que él estaría buscando registros de vuelos desde Pensacola, y había decidido hacerlo mirar a otro lado mientras ella encontraba otra ruta. La segunda cosa que sintió fue preocupación, no por la investigación, por Charlotte, porque una mujer moviendo a dos niños pequeños en medio de la noche, redirigiendo un plan que había construido durante 3 meses, sola y asustada, y aún así sin cometer un solo error descuidado. Esa no era una mujer que había hecho algo impulsivo. Esa era una mujer que había sido empujada al límite absoluto de lo que una persona podía absorber y había elegido la supervivencia por encima de todo lo demás. Sacó su teléfono y llamó a William. Estaba aquí, dijo. Se ha ido. Se movió durante la noche, hacia el noroeste. Se dirige hacia Alabama. Un silencio. ¿Puedes? Puedo rastrearla, dijo Fletcher. La rastrearé. Pero William hizo una pausa, eligiendo las siguientes palabras con el cuidado que requerían. Cuando la encuentre, y la encontraré, necesitará una razón para volver. No una orden, no una citación, una razón. Otra pausa. ¿Tienes una? El silencio al otro lado fue más largo esta vez. Sí, dijo William finalmente, y su voz, por primera vez desde que Fletcher lo conocía, se quebró ligeramente en la palabra. Solo ligeramente, lo suficiente. Fletcher volvió a su camioneta. Condujo hacia el noroeste en la blanca mañana de Alabama, hacia una mujer que aún no sabía que el hombre del que huía había estado librando una guerra propia. Una guerra de la que nunca le habían hablado porque decírselo la habría puesto en el centro de ella. Ya estaba en el centro de ella. Simplemente no lo sabía. Eso era lo que iba a cambiarlo todo. Charlotte había elegido Asheville, Carolina del Norte, por 3 razones. La primera era el tamaño, lo suficientemente grande como para absorber a una mujer y 2 niños pequeños sin curiosidad, lo suficientemente pequeño como para que pudiera aprender sus ritmos rápidamente y saber cuándo algo no se sentía bien. La segunda era la geografía, anidada en las montañas Blue Ridge, lo suficientemente lejos de los pantanos de Florida como para que la red de la manada del sureste se debilitara considerablemente, de la misma manera que una señal se degrada con la distancia. La tercera razón era la que no se había admitido a sí misma hasta que estuvo de pie en la calle fuera del apartamento amueblado en la avenida Lexington. Las manos de los niños en las suyas, el aire de la montaña frío y agudo contra su rostro después de una vida de humedad de Florida. Se sentía como un lugar donde una persona podía respirar. No había respirado adecuadamente en 3 años, quizás más. El apartamento estaba en el tercer piso de un edificio que olía a madera vieja y a la comida de otra persona, con 2 dormitorios y una ventana en la sala principal que daba a la calle y a las colinas más allá. Y por las mañanas, cuando la luz entraba en un cierto ángulo, todo se volvía dorado. Charlotte se paró en esa ventana la primera mañana. Sostuvo una taza de café, miró las montañas y sintió algo moverse a través de ella, para lo que no tuvo un nombre de inmediato. Le tomó un momento identificarlo. Era la sensación de no ser observada. Durante 3 años en la fortaleza Blackthorn, incluso en la cabaña, incluso en la geografía privada de su propia pequeña vida doméstica, siempre había sido consciente de los ojos. La infraestructura de la manada significaba vigilancia de la manada. Cada entrada, cada camino, cada línea de árboles tenía a alguien o algo en ella, alguna red de conciencia que servía al aparato de seguridad de William, y que Charlotte había entendido que prácticamente estaba allí para protegerla a ella y a los niños. Pero eso también había significado que nunca, ni una sola vez, se había sentido verdaderamente sola.
Aquí, en este apartamento del tercer piso en la avenida Lexington, era solo una mujer con dos niños y una taza de café, y nadie en la calle de abajo sabía su nombre. Se permitió exactamente un minuto para sentir el alivio de eso. Luego se puso a trabajar. Encontró una guardería para Ellie y Rose durante la primera semana. Un lugar pequeño y cálido a 4 cuadras del apartamento llamado Aprendizaje del Amanecer, donde la mujer de la recepción tenía ojos amables y no hizo preguntas más allá de los formularios de inscripción. Charlotte pagó el primer mes en efectivo y explicó que estaba entre cuentas bancarias después de una mudanza reciente, lo cual era lo suficientemente cierto para ser convincente y lo suficientemente vago para desalentar el seguimiento. Encontró trabajo en la segunda semana, una pequeña librería independiente en Wall Street, la de Asheville, no la de Nueva York, un lugar estrecho, abarrotado y maravilloso llamado Libros del Árbol Hueco, que olía a papel y posibilidad, y que necesitaba a alguien para 3 turnos de tarde y los sábados por la mañana. La dueña, una mujer compacta y precisa de unos 60 años llamada Harriet Oakes, había entrevistado a Charlotte durante 9 minutos. La vio colocar correctamente una tarjeta de devoluciones de memoria después de que le mostraran el sistema una vez y le ofreció el puesto antes de que Charlotte se levantara por completo de su silla. «¿Has hecho esto antes?», dijo Harriet. No era una pregunta. «Siempre me han encantado los libros», dijo Charlotte, lo cual también era bastante cierto. No dijo: «Pasé 2 años catalogando la sala de archivos en una finca de una manada de lobos en los Everglades de Florida, porque era el único lugar en la propiedad donde podía estar sola y pensar». No dijo: «Leer fue cómo sobreviví a algo que no puedo nombrar en esta entrevista». Dijo: «Aprendo rápido». Y Harriet dijo: «Puedo verlo». Y ese fue el comienzo de la primera amistad que Charlotte hizo en Asheville, que aún no era una amistad, pero se convertiría en una de la manera lenta y cuidadosa en que Charlotte permitía que las cosas se convirtieran en cosas. Al final del primer mes, tenían una rutina. Mañanas, Charlotte llevaba a los niños a aprendizaje del amanecer. Eli llevaba su pequeña mochila azul con el aire serio de alguien que se embarca en un negocio importante. Rose sostenía su conejo de peluche por una oreja con el agarre concentrado de una niña que ha decidido que este conejo es de carga. Charlotte los besaba a ambos en la puerta y se quedaba en la acera por un momento después de que desaparecieran adentro, sintiendo el particular y agudo amor que es indistinguible del terror. Tardes, la librería, su olor, la particular quietud de un lugar donde la gente venía para ser transportada. Charlotte se movía por las estanterías con la eficiencia de alguien que entendía los sistemas y hablaba con los clientes con la calidez de alguien que había aprendido durante años de ser la persona de fondo en una habitación llena de personalidades más dramáticas, cómo hacer que otras personas se sintieran vistas. Noches, el apartamento. La cena, que Ellie abordaba como una negociación y Rose como una oportunidad para la expresión artística con su comida. Baños, cuentos, la batalla particular de lograr que dos personas pequeñas se pusieran horizontales e inconscientes, que Charlotte había aprendido a tratar como un desafío logístico en lugar de una confrontación. Luego, la quietud del apartamento después de que durmieran, que era simultáneamente la mejor y la peor parte de cada día. La mejor porque podía pensar. La peor porque podía pensar. Pensó en la ruta que había tomado, el viaje nocturno desde Pensacola, el autobús de Mobile a Birmingham, el tren de Birmingham a Atlanta, el coche que había alquilado en Atlanta, con un nombre para el que había pasado 6 meses construyendo cuidadosamente una identidad de papel. El viaje a través de las montañas de Georgia hacia Carolina del Norte, mientras el amanecer rompía sobre la cordillera Blue Ridge y Rose, con la fiebre finalmente desaparecida, había presionado su rostro contra la ventana del coche y había dicho «bonito» de la manera maravillada de una niña que se encuentra con algo por primera vez. Pensó en si Fletcher había seguido el rastro de Alabama o el de Atlanta. Pensó en lo que William estaba haciendo. Intentó no pensar en lo que William estaba haciendo. Fue Harriet quien lo notó primero. 6 semanas después de empezar el trabajo, en una tarde lenta de martes,
Cuando la tienda estaba vacía y Charlotte estaba reorganizando la sección de historia local, con la concentración de alguien que necesitaba organizar algo que realmente pudiera controlar, Harriet apareció al final del pasillo con 2 tazas de té, y la expresión de una mujer que había decidido que iba a haber una conversación, la invitaran o no. Siéntate, dijo Harriet, señalando el banco bajo entre las estanterías. Charlotte se sentó porque Harriet tenía una forma de hacer sugerencias que excluían la discusión. «Estás vigilando la puerta», dijo Harriet, entregándole el té. Charlotte envolvió ambas manos alrededor de la taza. «Es una librería. La gente entra por la puerta, la vigilas de manera diferente a como la gente vigila la puerta de una librería». Harriet se sentó a su lado con la facilidad practicada de una mujer de 60 y tantos años que había hecho las paces con su cuerpo. La vigilas como si estuvieras haciendo un cálculo cada vez que alguien entra. ¿Sí o no? ¿Amenaza o no, vamos? Charlotte no dijo nada. «No te estoy pidiendo que te expliques», dijo Harriet. «No estoy pidiendo nada en absoluto. Te estoy diciendo lo que veo porque soy lo suficientemente mayor para reconocerlo y porque creo que viniste aquí para dejar de tener que cargar cosas sola, incluso si aún no te lo has admitido a ti misma». Bebió un sorbo de su té. «De lo que sea que estés huyendo, no cambia lo que veo en ti, que es alguien francamente notable y alguien que merece saber que otra persona lo ve». Charlotte miró su té por un largo momento. «Gracias», dijo, y su voz salió más áspera de lo que había pretendido, lo que significaba que los sentimientos que había empaquetado en el fondo de su garganta estaban más cerca de la superficie de lo que había logrado. Harriet le dio una palmada en la rodilla, una vez, enérgicamente, con la calidez pragmática de alguien que entendía que demasiada ternura puede deshacer a una persona. Luego se levantó y volvió al mostrador, y no volvieron a hablar de ello. Pero algo cambió ligeramente, imperceptiblemente, como una puerta que ha sido presionada durante mucho tiempo y finalmente se mueve media pulgada. Charlotte comenzó, muy lentamente, a exhalar. Casi no se da cuenta del hombre que vigilaba la librería un miércoles por la noche en su 7ª semana. Casi. Estaba cerrando la puerta principal después de cerrar. La calle silenciosa en la oscuridad temprana de la noche. Las montañas una silueta azul-negra contra un cielo del color del peltre viejo. Tenía la llave en la cerradura y estaba pensando si Ellie se había terminado la cena o simplemente la había redistribuido por la mesa. Y casi no mira al otro lado de la calle, pero lo hizo. Porque 3 años de vivir dentro de una conciencia de seguridad de la manada le habían dado una conciencia periférica que no podía apagar aunque quisiera. Un hombre de pie en el borde de la acera opuesta, parcialmente detrás del voladizo de la cafetería, que ya estaba cerrada, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, mirando los libros del árbol hueco, con la quietud de alguien que ha estado parado en ese lugar exacto por más tiempo de lo que un transeúnte casual se pararía en cualquier lugar. Charlotte no reaccionó. Terminó de cerrar la puerta. Guardó la llave en su bolso. Se ajustó la correa del bolso en el hombro. Miró de nuevo. El hombre seguía allí. No era Fletcher. Habría reconocido a Fletcher. Este era otra persona, más joven, más delgada, con la particular cualidad de quietud controlada que asociaba con los miembros entrenados de la manada, pero que también podría pertenecer a otras cosas por completo. Y no iba a ser una suposición cuando una suposición podría costarle todo. Giró a la derecha y caminó hacia la guardería, que era la dirección en la que siempre caminaba. No se apresuró. Dobló la primera esquina y luego sí se apresuró, durante una cuadra, hasta llegar al cruce donde normalmente giraba a la izquierda. En cambio, giró a la derecha, luego a la derecha de nuevo, doblando hacia atrás por la cuadra a través del callejón, saliendo a Wall Street 30 metros al este de la librería. El hombre se había ido, o se había movido. Se paró en la esquina durante 3 segundos, lo suficiente para mirar, lo suficientemente corto para no ser memorable, y luego caminó hacia la guardería. Recogió a sus hijos, llegó a casa y cerró todas las cerraduras de la puerta del apartamento. Se sentó en la mesa de la cocina después de que los niños se acostaran y pensó en el hombre al otro lado de la calle con la quietud controlada.
y pensó en cómo sabía. Sabía absolutamente que no lo había imaginado. Y pensó en lo que significaba si Fletcher había encontrado Asheville y lo que significaba si no era Fletcher en absoluto. Porque había una posibilidad que no se había permitido considerar completamente hasta este momento. Los territorios del sureste no eran los únicos lobos en el país. William era poderoso, pero el poder tenía enemigos. Y Charlotte Edwin, madre de los únicos hijos del rey Alpha, no era solo una mujer que había huido. Era, desde ciertos ángulos, una pieza muy valiosa. Si alguien que no fuera William la había encontrado, alguien que quería una ventaja sobre el Alpha más poderoso de 7 estados, entonces huir de William acababa de convertirse en el menor de sus problemas. Abrió su teléfono desechable. Lo miró fijamente durante mucho tiempo. Luego hizo lo que se había prometido a sí misma que nunca haría. Escribió el número de William. No lo llamó, aún no estaba allí, quizás nunca lo estaría, pero lo escribió en un nuevo hilo de mensajes y se sentó con los pulgares flotando sobre el teclado y pensó en lo que diría si pudiera decir algo. Tus hijos están a salvo. Necesito que sepas eso. Piense lo que pienses de mí. Hagas lo que hagas ahora para encontrarnos. Ellos están a salvo, y yo los mantengo a salvo, y necesito que lo sepas. Se detuvo. Borró el borrador. Apagó el teléfono. Miró la montaña fuera de su ventana, oscura y enorme y absoluta, y pensó, algo se acerca, algo que no es Fletcher ni William, ni nada de lo que planeé. Y por primera vez desde la noche de la ceremonia, Charlotte Edwin sintió algo para lo que no estaba preparada en absoluto. Sintió miedo. Descubrió lo que era 3 días después. Su nombre era Conrad Voss. Era el alfa de la manada de los Apalaches del Norte, Norte, un territorio que se extendía desde el oeste de Carolina del Norte hasta Virginia y Virginia Occidental. Una manada fría, agresiva y territorialmente ambiciosa que había estado en un agotador conflicto político con los territorios del sureste de William durante 11 años por derechos de frontera y acceso a recursos. Charlotte sabía de Conrad Voss de la misma manera que sabía de la mayoría de las cosas periféricas al mundo de William. Silenciosamente, desde la sala de archivos, de conversaciones escuchadas por casualidad, de la cuidadosa educación colateral de una mujer que había entendido que la información era el único poder disponible para ella. Sabía que era peligroso, sabía que era inteligente, sabía que había estado buscando durante años un punto de presión sobre William Richard. Sabía ahora, sentada en una cafetería al otro lado de la ciudad de la librería, donde había visto a su rastreador, que había cometido un error catastrófico. Había huido de la protección de William. Había corrido directamente al territorio de Conrad Voss, y Conrad Voss la había encontrado en 7 semanas, lo que significaba que tenía recursos que ella no había tenido en cuenta y fuentes que no había identificado. Y el hombre que había visto al otro lado de la calle no era el único que la observaba. Era solo el que había querido que ella lo viera. El mensaje había sido deliberado. Él sabía que ella era lo suficientemente inteligente como para leerlo. Sé dónde estás, sé quién eres. Veamos qué haces a continuación. Charlotte dejó su taza de café con mucho cuidado sobre la mesa. Pensó en Eli y Rose en aprendizaje del amanecer, a 4 cuadras de distancia, en una ciudad que ahora entendía con una claridad cristalina. No era segura. Pensó en William. Pensó en el teléfono en su bolso con el número de él escrito en un mensaje sin enviar. Pensó en lo que significaba pedir ayuda al hombre que les había roto. Pensó en lo que costaba. Pensó en Eli preguntando en una habitación de motel en Pensacola, ¿nos estamos escondiendo? Pensó en el rostro de Rose contra la ventana del coche diciendo «bonito» a las montañas mientras se adentraban en ellas. Pensó en lo que estaba dispuesta a hacer por sus hijos. La respuesta a esa pregunta siempre había sido la misma. Había sido la misma desde el momento en que lo sostuvo por primera vez. Era un número sin techo. Cogió el teléfono desechable. Abrió el mensaje sin enviar. Sus pulgares se movieron. William, necesito tu ayuda. Antes de que digas nada, necesito que escuches. Algo nos ha encontrado. No Fletcher.
Algo peor, no tengo tiempo para explicarlo todo. Necesito saber si puedes enviar a alguien aquí en 12 horas sin que Conrad Voss sepa que vienen. Si puedes hacer eso, si puedes hacer solo esa cosa, te diré dónde estamos. Miró el mensaje, presionó enviar. Luego puso el teléfono boca abajo sobre la mesa, cogió su café y esperó. Tardó 43 segundos. La respuesta llegó en 3 palabras. Dime dónde. Piensa en esto por un momento. Charlotte construyó algo real en Asheville, una vida, una rutina, un comienzo, y tuvo que quemarlo hasta los cimientos para mantener a sus hijos a salvo. ¿Qué habrías hecho diferente? Deja tus pensamientos en los comentarios, porque el capítulo 4 es donde todo choca y nada resulta como ninguno de los dos esperaba. Vino él mismo. Charlotte no se lo esperaba. Había esperado a Fletcher o a un equipo de seguridad de la manada o algún protocolo de extracción cuidadosamente organizado entregado a través de intermediarios. El tipo de respuesta que mantenía la distancia mientras resolvía el problema, que era como William Richard, siempre había operado cuando la situación la involucraba a ella específicamente. Mantener la distancia, resolver el problema, dejar la gardenia en el asiento del coche y llamarlo comunicación. No había esperado que viniera él mismo, solo, en una camioneta negra con matrícula de Florida, que estacionó a 2 calles del edificio de apartamentos en la avenida Lexington a las 3:17 de la mañana, 41 horas después de que ella enviara el mensaje. Supo que era él antes de verlo. Estaba de pie junto a la ventana. No había dormido. No esperaba dormir. Había pasado las últimas 41 horas en la particular hipervigilancia de alguien que ha enviado una señal de socorro y no sabe qué forma tomará la respuesta. Y vio la camioneta detenerse a 2 calles de distancia y reconoció su forma de moverse cuando salió, la particular postura de sus hombros, la forma en que se paró por un momento en la calle vacía y miró hacia el edificio, de la manera en que miras algo que has estado tratando de encontrar durante mucho tiempo. Se apartó de la ventana. Su corazón estaba haciendo esa cosa vergonzosa e incontrolable que había estado haciendo desde Tampa hace 2 años, y lo odiaba. Odiaba genuinamente a su propio corazón por su consistencia en el tema de William Richard. Esperó. El golpe, cuando llegó, fue suave. 3 golpes, con un espaciado deliberado, no el golpe de Fletcher. Conocía el golpe de Fletcher, le había abierto la puerta de la cabaña docenas de veces. Esto era diferente. Este era un hombre que estaba inseguro, quizás por primera vez en su vida, sobre su recepción. Bien, pensó, y luego se sintió culpable por pensarlo, y luego dejó de sentirse culpable porque se había ganado el derecho de hacerlo sentir inseguro. Abrió la puerta. Se veía terrible. Eso fue lo primero que registró, y lo registró en contra de su voluntad porque había construido una imagen interna muy específica de William durante las últimas 7 semanas. Frío, compuesto, el alfa ilegible pasando por los movimientos administrativos de localizar un activo perdido, y el hombre parado en su puerta no coincidía con esa imagen en ningún particular. No había dormido. La evidencia estaba en la específica grisura alrededor de sus ojos, del tipo que no proviene de una mala noche, sino de muchas. Llevaba una chaqueta oscura sobre una camisa sencilla. Nada ceremonial, ninguna indicación de rango, solo un hombre de unos 30 y tantos años que había conducido o volado o hecho cualquier combinación de cosas que se necesitaran para cubrir la distancia desde Everglades Ridge e Asheville en 41 horas, y que ahora estaba parado en su puerta mirándola con una expresión que no pudo categorizar de inmediato, porque nunca la había visto en su rostro antes. Le tomó un momento. Era angustia, no angustia actuada, no la exhibición estratégica de remordimiento que los hombres poderosos a veces despliegan cuando necesitan algo. Del tipo real, del tipo que ha estado viviendo detrás de los ojos de una persona durante semanas y ya no tiene dónde esconderse. Charlotte dijo solo su nombre. La forma en que lo dijo, en voz baja, con cuidado, como algo que había estado sosteniendo en su boca durante mucho tiempo y que finalmente se le permitía dejar. Entra, dijo,
porque los niños estaban dormidos y esta conversación no iba a ocurrir en el umbral. Y baja la voz. Él entró. Ella cerró la puerta detrás de él, se paró en medio de su pequeña sala de estar y miró a su alrededor, los zapatos de los niños junto a la puerta, uno de Ellie emparejado ordenadamente y uno volcado de lado como siempre lo dejaba. El dibujo de Rose clavado en el refrigerador, visible a través de la puerta de la cocina. La estantería que Charlotte había montado de una tienda de segunda mano en su segunda semana, la montaña visible a través de la ventana en la oscuridad azul de la madrugada, y él lo absorbió todo con la expresión de un hombre catalogando evidencia de una vida en la que no había estado presente. «Siéntate», dijo Charlotte. Ella no se sentó. Se quedó con los brazos cruzados, de espaldas a la pared junto a la puerta de la cocina, en la posición que la ponía equidistante entre la puerta principal y el pasillo hacia la habitación de los niños. Él lo notó, por supuesto que lo notó. «Sigues calculando salidas», dijo. «Vieja costumbre», dijo ella. «Siéntate, William». Él se sentó. El sofá era pequeño y un poco demasiado bajo para su complexión, y se veía ligeramente absurdo en él. El rey alfa de 7 territorios doblado en un sofá de segunda mano en un apartamento de Carolina del Norte. Y a Charlotte le habría parecido divertido en alguna otra versión de esta conversación. En esta versión, no. «Conrad Voss», dijo ella. «Sé que tiene al menos 2 personas vigilándome, posiblemente más. Uno de ellos quería que lo viera. Fue un mensaje. Sabe que soy lo suficientemente inteligente como para recibirlo». «Yo también lo sé. Entonces dime algo que no sepa», dijo Charlotte. «Dime por qué Conrad Voss sabe de mí y de los niños. Dime cómo un alfa de manada en Carolina del Norte supo exactamente dónde encontrarnos 7 semanas después de que nos fuéramos de Florida, cuando tomé todas las precauciones que sabía tomar». Hizo una pausa. «Dime si hay una fuga dentro de tu operación, y dime si esa fuga es la razón por la que viniste solo». William la miró por un largo momento. «Sí», dijo, «a todo». La habitación estaba muy silenciosa. Afuera, Asheville dormía, las montañas oscuras y enormes en la ventana. «Habla», dijo Charlotte. Él habló. No había hablado, realmente hablado, sin la armadura, sin la gestión, en tanto tiempo que al principio salió áspero, como una puerta que ha estado sellada demasiado tiempo y requiere esfuerzo para abrirse. Pero salió. Comenzó hace 11 años. El conflicto fronterizo con la manada de los Apalaches del Norte no era, le dijo, una simple disputa territorial sobre recursos y derechos. Era una campaña deliberada y de larga duración de Conrad Voss para desestabilizar los territorios del sureste desde dentro, para identificar y explotar cada punto de presión en el liderazgo de William hasta que la alianza de 7 manadas se fracturara y Voss pudiera moverse en el vacío resultante. Era una estrategia paciente, inteligente y viciosa, y había estado funcionando en pequeños incrementos durante más de una década. Hace 3 años, escaló. Conrad Voss había obtenido inteligencia de una fuente dentro de la red de la manada del sureste, que William había pasado 2 años tratando de identificar, de que la compañera elegida de William no era Vivian Edwin. Era Charlotte. La conexión entre ellos, los 4 años de relación casi sin nombre. Los niños. Voss había sabido de los niños casi tan pronto como los ancianos de la manada, y había entendido de inmediato lo que Charlotte y los niños representaban. La vulnerabilidad del rey alfa, su flanco expuesto, lo único que podría usarse para quebrarlo. La amenaza llegó en forma de un mensaje entregado al escritorio de William 18 meses antes de la ceremonia de unión. Charlotte guardó silencio mientras él lo describía. Estaba muy quieta, de la manera en que se quedaba quieta cuando procesaba algo grande, ensamblando las piezas en el orden en que necesitaban ser ensambladas. El mensaje había sido simple. Si William reclamaba públicamente a Charlotte como su compañera, si la traía al centro formal de su mundo, le daba el título, la convertía en la reina alfa, entonces Conrad Voss se movería contra ella, no contra William, contra ella y los niños. No era una amenaza ociosa.
Fue entregada con suficiente especificidad sobre los movimientos de Charlotte, las rutinas de los niños, la cabaña, la sala de archivos, los días, horas y detalles específicos de su vida dentro de la finca, para dejar claro que Voss ya tenía infraestructura dentro de la fortaleza Blackthorn. Podía alcanzarla cuando quisiera, y elegiría alcanzarla en el momento en que se volviera lo suficientemente importante como para valer la pena. William había pasado 6 meses tratando de encontrar la fuga. No la había encontrado. Había pasado 3 meses después de eso tratando de encontrar otra solución. Cualquier solución que le permitiera proteger a Charlotte y a los niños sin sacrificarlos a la amenaza. Había consultado a Fletcher. Había consultado a los abogados de la manada. Había consultado a 2 ex reyes alfa, cuyos territorios habían navegado el largo juego de Voss antes. Ambos le habían dicho de diferentes maneras que no había una respuesta limpia. Solo había la elección entre 2 cosas dolorosas. Así que elegiste a Viven, dijo Charlotte. Su voz era muy plana. Elegí hacerte parecer poco importante, dijo William. Para vos, para toda la red de la manada, al seleccionar públicamente a Viven, te saqué de la posición de objetivo. Te convertiste en la ex del rey alfa. Lo que sea que fuéramos, la mujer que no fue elegida, la invisible. Hizo una pausa. Contaba con que te quedaras en la cabaña, que te quedaras en la periferia, que te quedaras a salvo, dijo Charlotte. La palabra salió con un filo. Contabas con que me quedara en la cabaña al borde de tu finca y fuera pequeña e invisible mientras tú entrabas y te casabas con mi hermana. Contaba con mantenerte con vida, dijo William. Y su voz se quebró en la última palabra. Solo un poco, lo suficiente. Charlotte, estaba tratando de mantenerte con vida. Estaba tratando de mantener a los niños con vida. Hice el cálculo de que vos quería una ventaja, no cuerpos, y que si te hacía invisible, perdería interés y buscaría otra. Hiciste el cálculo sin decírmelo, dijo Charlotte. Tomaste una decisión sobre mi vida y la vida de mis hijos, y no me lo dijiste. Me dejaste estar bajo esa lluvia y verte poner una corona en la cabeza de mi hermana, y no me lo dijiste. No podía decírtelo. Si lo hubieras sabido, habría huido, dijo Charlotte. Inmediatamente, exactamente como huí de todos modos, excepto que habría sabido por qué, y habría estado huyendo hacia algo en lugar de alejarme de... Se detuvo, se tapó la boca brevemente con la mano, recuperó el control. Habría tenido una opción, William. Me quitaste mi opción. Él no dijo nada porque no había nada que decir a eso. Era verdad. Y ahora vos me ha encontrado de todos modos, dijo ella. 7 semanas después de que me fui, lo que significa que tu plan, la distracción ceremonial, el rechazo público, todo, no funcionó. Compró 7 semanas y costó. Se detuvo de nuevo. Costó todo, no lo dijo. No necesitaba decirlo. William se inclinó hacia adelante en el sofá demasiado pequeño y se cubrió la cara con las manos. Era lo más desprotegido que la había visto nunca. Más desprotegido que en el estacionamiento de Bonita Springs. Más que las noches en la cabaña cuando él pensaba que ella estaba dormida y se sentaba en la silla junto a la cama de Ellie con una quietud particular que ella siempre había leído como amor. Porque, ¿qué más podría hacer? Lo sé, dijo entre sus manos. Sé lo que costó. Lo he sabido todos los días desde que te fuiste, Charlotte. Levantó la vista. Te lo estoy diciendo ahora. Te lo estoy diciendo todo ahora porque me pediste que escuchara y estoy escuchando y necesito que escuches esta única cosa. Ella esperó. No elegí a Viven, dijo él. Te elegí a ti. Te he estado eligiendo desde Tampa. Te elegí cuando puse una corona en la cabeza de otra mujer para tratar de hacerte invisible para un hombre que quería usarte en mi contra. Fue la elección equivocada. Fue posiblemente la peor elección que he hecho, y he tomado decisiones por las que pasaré el resto de mi vida rindiendo cuentas. Pero no fue una elección en tu contra. Nunca fue en tu contra. Charlotte lo miró a través de la pequeña sala de estar en la oscuridad azul de la mañana de Asheville, con las montañas en la ventana y sus hijos durmiendo al final del pasillo, y sintió todo el peso de las últimas 7 semanas.
La planificación, la huida, el viaje nocturno, la fiebre de Rose en el motel, el hombre al otro lado de la calle con su deliberada quietud, el mensaje no enviado y el enviado, y los 43 segundos antes de la respuesta. Sintió todo eso presionando contra el interior de su pecho. Y debajo de eso sintió algo más. Sintió lo que había estado tratando de superar desde la ceremonia. No ira, no devastación, el hecho de que todavía lo amaba. Odiaba eso. Lo odiaba genuina y completamente. Eso no arregla nada, dijo ella. Sé que no deshace nada de esto. También lo sé. Tu plan falló. Conrad Voss está fuera de este edificio, o su gente lo está. Y tengo 2 niños al final de ese pasillo y viniste aquí solo, lo que significa que, o genuinamente, no podías confiar en tu propio equipo lo suficiente como para traerlos, o querías verme sin testigos. Y no sé cuál de esas cosas me preocupa más. Ambas, dijo William, ambas cosas son ciertas. Metió la mano en su chaqueta y puso algo en la mesa de café entre ellos. Ella lo miró. Era un trozo de papel doblado, pequeño, ligeramente desgastado en los pliegues. El papel suave de haber sido doblado y desdoblado muchas veces. Lo reconoció antes de abrirlo. Era el dibujo de crayón de Rose, el que había dejado clavado en la pared. 3 figuras con trazos temblorosos, una alta con cabello naranja, 2 pequeñas, todas tomadas de la mano. Lo había estado llevando desde la mañana en que encontró la cabaña vacía. Charlotte miró el dibujo por un largo momento. Conrad Voss hizo un movimiento hace 2 días, dijo William en voz baja. Por eso en parte vine yo mismo y por qué vine rápido. Presentó un desafío legal a través del Tribunal Intermanadas, una reclamación de obstrucción de los derechos parentales contra ti en mi nombre, lo cual no tiene legitimidad para hacer. Pero la presentación es pública, lo que significa que ya no se esconde. No está siendo sutil. Ha terminado de esperar. Los ojos de Charlotte se movieron del dibujo al rostro de William. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que está pasando de la vigilancia a la acción. Significa que va a moverse contra ti directamente y pronto. Y tengo aproximadamente... William miró su reloj. 36 horas antes de que pueda obtener la autorización del tribunal que le dé un pretexto legal para acercarse a ti con la autoridad de la manada detrás de él. Así que tenemos 36 horas. Tenemos 36 horas. Charlotte miró la montaña en la ventana. El cielo comenzaba a aclararse en los bordes. La primera sugerencia gris de la mañana encontrando su camino sobre la cresta. Fletcher, dijo ella. ¿Dónde está? A 2 horas de aquí. Tengo un equipo preparado en Hendersonville. Lo suficientemente cerca para moverse, lo suficientemente lejos para no asustar a los vigilantes de Voss y provocar una acción temprana. ¿Planeaste esto? Planeé la posibilidad de que me dejaras entrar por la puerta, dijo William. No lo di por sentado. Ella casi dijo algo a eso. Casi dijo varias cosas. Se las guardó todas. Hay algo más, dijo William. Ella lo miró. La fuga, dijo él. La fuente dentro de mi red que ha estado alimentando a Voss con información durante 2 años. La razón por la que te encontró en 7 semanas. Hizo una pausa. La encontré hace 2 semanas. Sé quién es. Charlotte estaba muy quieta. Es alguien que tenía acceso a todo, dijo William. Alguien que sabía de ti y de los niños, tus movimientos, la sala de archivos, la cabaña. Alguien que estaba en posición de observar todo durante un largo periodo de tiempo y que tenía un motivo que no vi hasta que fue casi demasiado tarde. Charlotte pensó en quién tenía acceso a todo, quién había estado presente en todo, quién había observado a Charlotte y a William con la particular atención de alguien que prestaba atención por razones que no eran inmediatamente visibles. La respuesta llegó a su mente con la fría precisión de algo que debería haber visto antes. Viven, dijo. William no dijo nada, lo cual fue respuesta suficiente. Charlotte se quedó con eso por un momento. Su hermana, su luminosa hermana de cabello dorado, que se había parado en el altar en crema y blanco y había recibido una corona que nunca fue para ella, que había sonreído su sonrisa controlada, que, Charlotte ahora entendía,
no había sido una receptora pasiva de la maniobra política de William, sino una participante activa en el largo juego de Conrad Voss. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo había estado Viven pasando información a un alfa de una manada rival sobre su propia hermana? ¿Sobre los hijos de su propia hermana? ¿Cuánto tiempo? Preguntó Charlotte. Su voz era muy baja. Al menos 18 meses, dijo William. Posiblemente desde el principio. El principio. Desde Tampa. Desde la primera noche. Charlotte pensó en todas las veces que Viven la había llamado en esos 18 meses. Las preguntas casuales sobre la fortaleza, sobre los niños, sobre William, el interés fraternal que Charlotte había tomado al pie de la letra, porque era el tipo de persona que tomaba las cosas al pie de la letra cuando amaba a la persona que las ofrecía. Se tapó la boca con la mano de nuevo. Esta vez el sentimiento detrás no era de dolor. Era algo más frío, algo que tendría que ser tratado adecuadamente y por completo, y no esta noche. De acuerdo, dijo. Se quitó la mano, se enderezó. William la estaba observando con una expresión que ahora podía leer, ahora que la armadura estaba quitada. Algo entre asombro y tristeza, y la particular ternura de un hombre viendo a la persona que ama absorber un golpe del que él es responsable, aunque sea indirectamente. De acuerdo, dijo de nuevo. Esto es lo que va a pasar. Vas a llamar a Fletcher y mover al equipo desde Hendersonville. No aquí, te daré un punto de encuentro. Hay un estacionamiento 2 cuadras al norte que los vigilantes de Voss no están cubriendo en el lado oeste. Mapeé los huecos en su patrón de vigilancia hace 2 días. Se movió hacia la cocina, ya pensando, tenemos 36 horas. Voss se moverá antes de la autorización del tribunal si cree que estamos sobre él, lo que significa que tenemos menos que eso. Necesitamos estar fuera de Asheville antes del amanecer y necesitamos mover a los niños sin que los vean, lo que significa... Charlotte se detuvo. Lo sé, dijo sin darse la vuelta. Sé que todavía tenemos cosas que decirnos. Sé que esto no está resuelto. Sé que lo que hiciste, lo que elegiste no decirme. Sé que eso no es algo que se aborda en una conversación a las 3 de la mañana. Se dio la vuelta, pero ahora mismo tengo 2 niños al final de ese pasillo y un alfa de manada hostil fuera de este edificio en 36 horas. Así que todo lo demás espera. William la miró. La angustia todavía estaba allí, detrás de sus ojos. Pero algo más estaba allí también. Ahora, algo más firme. Dime lo que necesitas, dijo. Charlotte se lo dijo. Y William Richard, rey alfa de 7 territorios, sacó su teléfono e hizo exactamente lo que Charlotte Edwin le dijo que hiciera, lo cual era, se dio cuenta, lo único que siempre había faltado. A las 5:47 de la mañana, mientras la primera luz real rompía sobre la cordillera Blue Ridge, Charlotte fue silenciosamente por el pasillo y entró en la habitación de los niños. Se quedó un momento entre sus camas a la tenue luz dorada. Eli dormía con su característica gravedad, las manos dobladas sobre la manta como una pequeña persona con asuntos importantes que atender en sus sueños. Rose estaba despatarrada con su característico abandono, el conejo metido bajo un brazo, la boca ligeramente abierta, cada rasgo de su rostro un retrato de William. Charlotte se agachó entre las camas. «Oigan», susurró. «Oigan, amores, es hora de despertar. Nos vamos a otra aventura». Eli abrió los ojos de inmediato. Siempre era así completamente presente. En el instante en que estuvo consciente, la miró. Luego, con la particular percepción de un niño que ha estado prestando mucha atención a los adultos que lo rodean, miró hacia la sala principal. «¿Está papá aquí?», susurró. Charlotte lo sintió en su pecho, el peso completo y complicado de la respuesta. «Sí», dijo. «Papá está aquí». Eli consideró esto por un momento. Luego se sentó y buscó sus zapatos con el aire decidido de alguien que había estado esperando este desarrollo específico y estaba listo para abordarlo apropiadamente. Charlotte lo observó y sintió que algo se aflojaba en su pecho. Algo que se había mantenido en una tensión imposible durante 7 semanas, quizás más, quizás durante 3 años.
Algo que nunca había sido nombrado porque nombrarlo lo habría hecho demasiado real para sobrevivir. Extendió la mano y apartó el cabello del rostro de Rose. Rose se movió, parpadeó, se centró en su madre. Mamá, dijo, la absoluta simplicidad de ello, la completa suficiencia de ello. Sí, cariño, dijo Charlotte, estoy aquí mismo. Se movieron a las 6:12 de la mañana. Fletcher llegó a la entrada oeste del estacionamiento en Lexington con 4 miembros del personal de seguridad de la manada, silenciosos, disciplinados, vestidos con nada que los identificara como algo más que gente común con comienzos tempranos. Y Charlotte les dio instrucciones en 90 segundos, de pie en la sombra de hormigón del segundo nivel de la estructura con Eli en su cadera, y Rose agarrando la parte de atrás de su chaqueta porque había despertado a los niños y no había habido tiempo para organizar nada más ordenado que esto. Fletcher la miró durante la sesión informativa con una expresión que reconoció de las pocas veces que lo había observado en las reuniones de la manada a través de la ventana de la sala de archivos. La expresión de un profesional que se encuentra con otro profesional, recalibrando su evaluación en tiempo real. El vigilante del lado este está estacionado en el voladizo de la cafetería, dijo ella. Rota cada 90 minutos. Estaba en la esquina de la siguiente cuadra a las 4:30, de vuelta en el voladizo a las 5:50. Hay un segundo que no he confirmado visualmente, pero cuyo patrón he inferido de los huecos en lo que el primero puede cubrir. Es casi seguro que está en el techo del edificio de enfrente del mío o en la escalera de incendios de su cara norte. El punto ciego es el callejón que corre entre el estacionamiento y la tintorería en Maramón. No está cubierto. Lo caminé 2 veces. Fletcher asintió una vez. Vamos por el callejón. Vamos por el callejón, confirmó Charlotte. William estaba parado un poco detrás de Fletcher y ella podía sentirlo observándola y no lo estaba mirando porque no podía permitirse la distracción de mirarlo en este momento. Vamos, dijo. Estaban a 3 cuadras del estacionamiento, moviéndose por el callejón en un grupo apretado cuando Conrad Voss hizo su movimiento. No fue el movimiento que Charlotte esperaba. Había esperado algo a través del tribunal, arquitectura legal, presión procesal, el tipo de ataque que requería una respuesta en lugar de una reacción. Había entendido que Voss estaba pasando de la paciencia a la acción, pero había calculado la acción como institucional. Había calculado mal. Los 2 hombres que salieron de la sombra al final del callejón no eran abogados. Eran grandes y estaban quietos de la manera particular y entrenada de las personas que han decidido exactamente lo que están a punto de hacer. Y uno de ellos era el hombre que había visto vigilando la librería, el que había querido que ella lo viera, el mensajero. Y ahora entendía que el mensaje no había sido «sé dónde estás». El mensaje había sido «camina hacia el callejón». Habían movido. Habían anticipado el punto ciego porque, por supuesto, Voss había mapeado esta ciudad tan a fondo como ella, porque había tenido 7 semanas y recursos que ella no había tenido en cuenta, y habían usado su propio plan en su contra. 4 segundos de evaluación. 2 hostiles adelante. Fletcher y su equipo detrás de ella, pero el callejón era lo suficientemente estrecho como para que la maniobra estuviera comprometida. Niños, los niños eran la variable que lo cambiaba todo. Charlotte actuó antes de haber terminado de pensar. Se dio la vuelta, se arrodilló y presionó a ambos niños firmemente en los brazos de Fletcher. El movimiento fue tan limpio y decidido que Eli ni siquiera gritó, solo agarró el cuello de Fletcher con ambas manos y se aferró. Rose apretó su conejo. «Vayan», le dijo a Fletcher, «de vuelta por donde vinimos. No se detengan, Charlotte». La voz de William aguda. «William». Se levantó y lo miró por encima del hombro. «Confía en mí. Por una vez en nuestras vidas, confía en mí». Se volvió hacia los hombres al final del callejón y caminó hacia ellos. Ella sabía del teléfono secundario desde hacía 6 semanas. Se le había ocurrido en la 3ª semana en Asheville de la manera particular en que le llegaban las soluciones. Silenciosamente, en los bordes de otra cosa en la que estaba pensando, llegando completamente formada. Lo había obtenido a través de Harriet, que tenía un sobrino que traficaba en mercados grises de telecomunicaciones,
y que no había preguntado para qué era, porque Harriet tenía la sabiduría de no preguntar cosas que entendía instintivamente que era mejor no preguntar. El teléfono contenía una cosa, una grabación de 14 minutos de duración, capturada a través de la ventana abierta de una habitación de hotel en Tampa hace 11 meses durante la asamblea de pleno verano. Una grabación de una conversación entre Conrad Voss y una mujer cuya voz Charlotte había reconocido inmediatamente cuando la reprodujo. La voz le era tan familiar como la suya propia, la voz de su hermana. Viven había sido cuidadosa, había sido muy cuidadosa durante mucho tiempo, pero no había sido lo suficientemente cuidadosa en Tampa. En la habitación 2 pisos debajo de la de Charlotte, donde Charlotte había ido a devolver un abrigo que Viven había dejado en el salón de actos, donde se había parado en el pasillo fuera de la puerta y había escuchado durante 40 segundos antes de entender lo que estaba oyendo, y luego había hecho lo que Charlotte siempre hacía cuando se encontraba con información que aún no sabía qué hacer con ella. La había archivado. Había obtenido la grabación, un proceso largo y complicado que involucraba un contacto en el hotel y un dispositivo que no describiría en detalle ni siquiera para sí misma, y la había llevado consigo desde entonces, de la manera en que llevas algo que esperas no necesitar usar nunca. Necesitaba usarla ahora. Los 2 hombres del callejón la habían llevado, no bruscamente, no con las manos sobre ella, porque no eran lo suficientemente estúpidos como para tocar a la madre de los hijos del rey Alfa en un espacio público, en una ciudad donde existían cámaras. A una camioneta negra estacionada en una calle lateral a 2 cuadras de la entrada del callejón. La implicación de la fuerza era suficiente sin su aplicación. Ella había ido porque ir le decía cosas que negarse no le diría. El hombre en el asiento trasero de la camioneta no era Conrad Voss. Era un representante de unos 50 años, con cara afilada, vestido con el tipo de traje que decía abogado en todos los idiomas. Se presentó como Harlan Price, consejero de la manada de los Apalaches del Norte, y colocó una carpeta de Manila en el asiento entre ellos, y explicó, en los tonos medidos de un hombre que disfrutaba de este género particular de conversación, que la carpeta contenía documentación que respaldaba una reclamación formal a través del Tribunal Intermanadas de que Charlotte Edwin había sacado ilegalmente a los hijos del rey Alfa del territorio de la manada, que esto constituía motivo para un acuerdo de custodia supervisada que sería administrado por el tribunal, y que su cliente, la manada de los Apalaches del Norte, actuando como un tercero de buena fe, estaba preparado para servir como custodios neutrales durante el proceso de adjudicación. Charlotte escuchó todo esto sin interrumpir. Cuando Harlan Price terminó, cruzó las manos sobre su carpeta y la miró con la expresión de un hombre que había dado este tipo particular de malas noticias muchas veces y había aprendido a disfrutar del silencio que le seguía. Charlotte metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y colocó el teléfono secundario en el asiento. Antes de que proceda, dijo, «Me gustaría que escuchara algo». Presionó play. La grabación era de 14 minutos de la voz de Vivian y la voz de Conrad Voss en una habitación de hotel en Tampa hace 11 meses. Los primeros 3 minutos fueron cuidadosos y circulares, el lenguaje de 2 personas que se han estado comunicando a través de capas de negación durante tanto tiempo que la franqueza se siente extraña. Para el minuto 4, la negación se había desvanecido. Viven describió los movimientos de William, su horario, su estado emocional, las rutinas de los niños, el diseño de la cabaña, los momentos específicos en que Charlotte estaba sola en la finca. Voss describió lo que pretendía hacer con la información. El desafío de la custodia se mencionó explícitamente, no como una preocupación legítima, sino como una palanca legal, una forma de llevar a Charlotte a los procedimientos del tribunal donde la influencia de Voss sobre 2 de los 7 árbitros le daría el control del resultado. El control del resultado significaba el control de los niños. El control de los niños significaba el control de William. Viven preguntó en el minuto 11, «¿Qué le pasará a Charlotte si el plan tiene éxito?» Voss dijo que eso depende de cuán cooperativa decida ser.
Viven guardó silencio durante 3 segundos. Luego dijo que no será cooperativa. Voss dijo que entonces no le irá bien. Viven no dijo nada después de eso. La grabación terminó 30 segundos después. Charlotte presionó Stop. Harlan Price miraba el teléfono con una expresión que había sufrido una transformación completa con respecto a la que llevaba 30 segundos antes. La carpeta yacía entre ellos, de repente mucho menos poderosa de lo que había sido. Esa grabación, dijo con cuidado, puede no ser legalmente. No me interesa lo que es legalmente, dijo Charlotte. Me interesa lo que hace cuando la envío a la Junta de Supervisión del Tribunal Intermanadas, al Consejo de Ancianos del Territorio del Sureste y a los 3 abogados de la manada con sede en Florida que han estado construyendo un caso contra las violaciones de límites de Voss durante 4 años. Había hecho su investigación, 3 meses en una sala de archivos y una vida de prestar atención la habían hecho muy buena en la investigación. También me interesa lo que le hace a la reputación de su cliente cuando quede claro que el supuesto tercero de buena fe en este procedimiento de custodia estaba llevando a cabo una operación de inteligencia activa contra el Rey Alfa, usando a la propia hermana de su compañera como un activo. Cogió el teléfono, lo guardó en su bolsillo, y me interesa lo que le hace a su licencia, específicamente cuando el tribunal se entere de que presentó un procedimiento que tenía motivos para saber que se basaba en un pretexto fabricado. La mandíbula de Harlan Price estaba muy quieta. Así que, esto es lo que va a pasar, dijo Charlotte. Vas a salir de este coche, vas a volver con tu cliente y le dirás que la solicitud de custodia se retira. Le dirás que la operación de vigilancia en esta ciudad termina hoy. Cada vigilante, cada activo, cada pieza de infraestructura que ha construido en Nashville en las últimas 7 semanas desaparecerá para el mediodía. ¿Y le vas a decir? Hizo una pausa, asegurándose de tener toda la atención de Price. La tenía. Le vas a decir que tengo 3 copias de esa grabación en 3 lugares separados, y que si algo me sucede a mí, a mis hijos o a cualquiera conectado conmigo, las 3 copias se harán públicas simultáneamente. No al tribunal, a todo el mundo. Abrió la puerta del coche. Le recomendaría que me creyera, dijo. Salió. Caminó de regreso por la calle lateral hacia el callejón, hacia el estacionamiento, hacia Fletcher y sus hijos y William, y no miró hacia atrás. Detrás de ella, la camioneta se quedó quieta por un largo momento. Luego se marchó. Fletcher esperaba en la entrada del callejón con ambos niños y una expresión de profunda y controlada alarma. Rose estaba comiendo una galleta que había aparecido de algún lugar en la chaqueta de Fletcher. Él era, Charlotte siempre había sospechado, secretamente la persona más preparada en la fortaleza Blackthorn, y Allie estaba de pie al lado de Fletcher con los brazos cruzados, observando la calle con una expresión de determinación de 4 años, que era tan precisamente la cara de su padre, que Charlotte casi tuvo que dejar de caminar. No se detuvo. Se agachó frente a Eli y lo miró. «¿Estás bien, amigo? ¿A dónde fuiste?», preguntó él, reprochador, digno. «Tuve que hablar con algunas personas». «¿Eran malas personas?». «Eran personas que tomaron malas decisiones», dijo Charlotte. «Hay una diferencia». Eli consideró esto con la gravedad que merecía. Luego asintió, aparentemente satisfecho con la distinción filosófica, y descruzó los brazos. William estaba parado a 10 pies detrás de Fletcher. Charlotte se levantó y lo miró. La había estado observando desde que dobló la esquina. Lo sabía sin comprobarlo. Conocía la calidad de su atención como se conoce el clima. Tenía su propia presión particular, su propia temperatura. Caminó hacia él, se detuvo a 2 pies de distancia y lo miró a la luz de la madrugada. Las montañas con bordes dorados ahora, el cielo abriéndose sobre la ciudad en algo claro y enorme después de lo que pareció un gris interminable. «La grabación», dijo él, no era una pregunta, había escuchado lo suficiente. «Hace 11 meses», dijo ella. «Tampa, no sabía qué hacer con ella, así que la guardé». «La guardaste», repitió él. Algo se movió en su rostro. «Guardo cosas», dijo ella. «Es una costumbre. Guardo cosas y espero hasta saber para qué son». Él la miró por un largo momento.
La angustia todavía estaba allí, pero ahora tenía compañía. Algo que parecía en los bordes el comienzo de un alivio o asombro, o ambos, que no siempre eran cosas diferentes. Charlotte, dijo él. No, dijo ella. No aquí, no frente a Fletcher, que va a fingir que no está escuchando, pero recordará cada palabra de esto por el resto de su vida y potencialmente la escribirá. Fletcher, a 10 pies de distancia, dijo absolutamente no, en un tono que confirmaba que estaba escuchando cada palabra. A pesar de todo, a pesar del callejón y la camioneta, y Harlan Price y Viven, y todo el peso imposible de las últimas 7 semanas y los últimos 3 años, Charlotte sintió que la comisura de su boca se movía. Fue un movimiento pequeño. Fue involuntario. No intentó detenerlo. William lo vio. Ella lo vio verlo. Vio cómo algo sucedía en su rostro al verlo. Algo que se rompió y sanó simultáneamente. Lo cual no sabía que un rostro podía hacer hasta que vio el suyo hacerlo. Cuando no estemos frente a Fletcher, dijo él con cuidado, ¿me dejarás decir lo que necesito decir? Eso depende, dijo Charlotte, de si vale la pena escucharlo. Lo es, dijo él, no arreglará todo. No te estoy pidiendo que dejes que arregle todo. Te le estoy pidiendo la oportunidad de decirlo. Ella lo miró por un largo momento, a este hombre que la había amado mal, y la había protegido torpemente, y había tomado la decisión equivocada por razones que ahora al menos podía entender, aunque aún no pudiera perdonarlas. A este hombre que había llevado un dibujo de crayón doblado en su bolsillo interior durante 7 semanas y había venido él mismo, solo antes del amanecer, a una ciudad en la que nunca había estado para pararse en su puerta con la armadura finalmente quitada. Bien, dijo ella, puedes decirlo. Él exhaló. Fue, pensó ella, la primera respiración real que le había oído tomar. El Tribunal Intermanadas recibió la grabación 48 horas después. Fue entregada por un abogado de la manada del territorio del sureste, llamado Roland Fitch, que había estado trabajando en el caso de la frontera de Voss durante 4 años, y que, al recibir una unidad USB de Fletcher Gaines con un breve resumen de su contenido, se había quedado muy quieto durante aproximadamente 30 segundos, y luego había dicho con considerable moderación, bueno, eso cambia las cosas de manera bastante significativa. Cambió las cosas significativamente. La solicitud de custodia fue retirada a las 6 horas de la presentación de la grabación. El nombre de Harlan Price desapareció del registro del tribunal con la particular velocidad de un hombre que se distancia de una estructura que se hunde. La Junta de Supervisión abrió una investigación formal sobre la conducta de Conrad Voss en 48 horas. 2 de los 7 árbitros sobre los que había afirmado tener influencia presentaron recusaciones voluntarias, lo que era el equivalente institucional de una confesión. El tercero no presentó una. Roland Fitch se encargó de eso por separado con la grabación y el membrete de un bufete de abogados, y tardó 4 días en lugar de 2, pero se solucionó. Conrad Voss no hizo otro movimiento contra Charlotte o los niños. Si esto fue por la grabación o porque William Richard le hizo una sola llamada telefónica en la que se intercambiaron palabras que Fletcher se negó a describir después, más allá de decir que fue una llamada corta, Charlotte no podía estar segura. Sospechaba que fueron ambas cosas. Estaba bien con ambas. Viven llamó un jueves por la tarde, 3 semanas después. Charlotte estaba en la librería reorganizando la mesa de novedades, y su teléfono personal vibró con un número que reconoció. Lo miró por un momento. Luego dejó el libro que sostenía, caminó hacia la parte trasera de la tienda y contestó. Charlotte, la voz de Viven, la cadencia familiar, el registro en el que Charlotte había confiado instintivamente durante 31 años. No, dijo Charlotte. Silencio. No voy a hacer esto por teléfono, dijo Charlotte. No lo voy a hacer todavía. No estoy lista para hacerlo todavía. Y no lo voy a hacer antes de estar lista. Y ahora mismo necesito que entiendas una cosa. Mantuvo su voz muy nivelada. Los niños no son una herramienta, no son una pieza en la estrategia de nadie. Son niños. Lo que sea que pensaras que estabas haciendo,
Lo que sea que vos te dijera que te hizo parecer razonable hacerle eso a tu propia hermana y a sus hijos, necesito que te sientes con el hecho de que elegiste eso. Lo elegiste y hablaré contigo cuando esté lista, y no antes. Colgó la llamada. Se quedó en la parte trasera de la librería por un momento. Había llorado en la privacidad del apartamento la noche que William le contó sobre Viven. Había llorado de la manera específica de alguien cuyo dolor tiene dos componentes: la pérdida en sí y la pérdida de la versión de la realidad donde la pérdida no era posible. Ambos tipos, durante mucho tiempo, y se lo había permitido porque había aprendido en los 3 años de ser invisible en la fortaleza Blackthorn que negarse a sentir las cosas no las eliminaba. Solo las aplazaba con intereses. Lo había sentido. Lo había puesto donde necesitaba ir. Y ahora caminó de regreso a la mesa de novedades, recogió el libro que había dejado y encontró su lugar. Hubo una noche, 6 semanas después del callejón, después de la grabación, después de la presentación ante el tribunal, después de la llamada telefónica con Viven, después de muchas conversaciones con William que ocurrieron gradualmente y honestamente, y sin que la resolución llegara de una vez, porque así no es como funciona la resolución en la vida real. Hubo una noche en que los cuatro estaban en el apartamento de la avenida Lexington. William había subido para el fin de semana. Hacía eso ahora. Subía los viernes por la noche en la camioneta negra con matrícula de Florida, llamaba 3 veces con el espaciado deliberado que ella reconocía y se quedaba hasta el domingo. No era una solución, era un comienzo, que era diferente. Charlotte estaba aprendiendo a notar la diferencia. Eli había decidido en esta noche en particular que la actividad apropiada era un juego de su propia invención que involucraba cojines del sofá dispuestos en un patrón específico en el suelo que solo tenía sentido para él y que requería la participación de todos y que tenía reglas que explicaba extensamente y luego cambiaba sin previo aviso. Rose participaba sentándose en medio del arreglo de cojines y periódicamente reorganizando las cosas según sus propias preferencias estéticas, que entraban en conflicto dramático con la visión de Eli, pero que ejecutaba con tal confianza serena que Eli seguía acomodándolas. William estaba sentado en el suelo con sus largas piernas dobladas, moviendo cojines cuando se le indicaba, perdiendo la noción de las reglas, siendo corregido por un niño de 4 años con una paciencia que a Charlotte le parecía tanto hilarante como profundamente conmovedora. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té, observando. William levantó la vista del arreglo de cojines y encontró sus ojos al otro lado de la habitación. Le sostuvo la mirada. Sin armadura, sin gestión, solo él sentado en el suelo de su apartamento, en las montañas Blue Ridge, con sus hijos trepando sobre él, mirándola de la manera en que la había mirado desde Tampa, como si ella fuera la cosa en la habitación alrededor de la cual todo lo demás se orientaba. Ella le devolvió la mirada. Pensó en la lluvia sobre Everglades Ridge. Pensó en las antorchas ardiendo a pesar del aguacero. Pensó en caminar hacia la oscuridad con la mano de un niño en cada una de las suyas, y el Golfo de México a 40,000 pies, y el motel en Pensacola, y Harriet entregándole té en un pasillo de librería, y el callejón y la camioneta, y la grabación de 14 minutos, y la forma en que la voz de William se había quebrado en la palabra viva, y el dibujo de crayón de Rose en la mesa entre ellos y Eli, preguntando en la oscuridad, ¿está papá aquí? Pensó en todas las formas en que algo podía romperse y aún así, en alguna forma alterada, ser real. Pensó en el hecho de que no había llegado a la felicidad. Podría no llegar a ella por mucho tiempo. Estaba en un lugar más complicado y más honesto que la felicidad. Un lugar que no tenía un nombre limpio, que requería decisiones diarias en lugar de un único momento redentor, que desde fuera parecía una mujer sentada en una mesa de cocina con una taza de té viendo jugar a sus hijos. Eso estaba bien. Lo que había aprendido en 7 semanas de huida y 3 años de ser invisible y toda una vida de guardarse los sentimientos en el fondo de la garganta, era esto. Lo más valiente no era huir. Huir era solo movimiento.
Lo más valiente era decidir por qué volver e ir a buscarlo con los ojos abiertos, conociendo el costo total, eligiéndolo de todos modos. Lo había elegido de todos modos. Tomó un sorbo de su té. Al otro lado de la habitación, Eli le indicó a William que moviera un cojín 3 pulgadas a la izquierda, con la autoridad de alguien que algún día sería extraordinario en algo. William lo movió. Luego Eli cambió de opinión y lo movió de nuevo. William lo movió de nuevo sin quejarse. Rose miró a Charlotte al otro lado de la habitación y levantó su conejo. Charlotte levantó su taza de té. Rose se rió. Era esa risa particular que sonaba como agua sobre piedras, como algo que siempre había existido y siempre existiría, como el sonido más fundamental del mundo. Fuera de la ventana, la cordillera Blue Ridge estaba dorada con la última luz de la tarde. Charlotte dejó su taza, se levantó, cruzó la habitación y se sentó en el suelo dentro del arreglo de cojines junto a William. Eli inmediatamente comenzó a explicar una revisión de las reglas que afectaba su participación. Rose se subió a su regazo con el conejo y se acomodó allí con total confianza propietaria. William no dijo nada, no tenía que hacerlo. Extendió la mano muy silenciosamente y cubrió la mano de ella con la suya. Ella lo dejó. Afuera las montañas retuvieron la última luz todo lo que pudieron. Y luego llegó la oscuridad, como siempre lo hace, no como un final, sino como la pausa entre un día y el siguiente, la respiración contenida antes de la mañana. Charlotte Edwin había desaparecido, y luego había decidido volver, no a lo que era, a lo que podría ser. Ese, al final, fue el tipo de regreso más valiente, y ahí es donde los dejamos. No con una resolución perfecta, sino con una real. Charlotte no perdonaba fácilmente. No olvidaba. Elegía deliberadamente, con pleno conocimiento del costo. Y se eligió a sí misma primero, que es la única manera de elegir algo que dure. Así que aquí está la pregunta con la que quiero que te quedes. ¿Fue suficiente? La verdad de William, la protección, la elección equivocada hecha por la razón correcta, ¿fue suficiente para ganar una segunda oportunidad? ¿O te habrías alejado para siempre? Deja tu respuesta en los comentarios, porque lo más interesante de Charlotte Edwin no es lo que sobrevivió, es lo que decidió hacer con la supervivencia. Y si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Fin. Charlotte huyó, sobrevivió, eligió. Y si su historia movió algo en ti, presiona ese botón de suscripción porque hay más mundos como este esperándote en este canal. Deja un comentario diciéndome qué habrías hecho bajo esa lluvia. Dale me gusta a este video si Charlotte se lo ganó y toca el video que aparece en tu pantalla ahora mismo porque la próxima historia de Hombres Lobo es más oscura, más salvaje y nadie sale igual.